pidamos la independencia de los bancos centrales de América Latina. Después te voy a tomar lo de no pongamos la grieta acá, pero la asumo a Julia Estrada que te quiere hacer una consulta, que es nuestra especialista. Dale, hola Julia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir al programa. La verdad es que te escuché hablar de empleo y permitime, pero necesito corregir algunos datos. Bueno, dale, vamos. La tasa de desocupación con Macri prácticamente se duplica. Yo hablé de tasa de empleo. 5%. Hablé de tasa de empleo, Julia. Bueno, la tasa de desocupación, no sé si te interesa el dato. No, pero no tiene nada que ver la tasa de desocupación con la tasa de empleo. La tasa de desocupación es la cantidad de personas que buscan laburo. Pasó de cerca del 5% a 2 dígitos. No sé si tienes algo para decir sobre totalmente. Eso. Primero, porque te preocupa el empleo, claro, me parece. Sí, entonces, primero eso. Segundo, bueno, déjame y luego voy marcando. Luego debatimos si querés. Dijiste que más o menos Mauricio Macri, en relación a puestos de trabajo, no hizo nada. Muy politizado. Destruyó 275.000 puestos de trabajo registrados. ¿Y sabés qué es lo más grave? Que destruyó más puestos de trabajo que la pandemia. O sea, que un virus mundial. 195.000 puestos de trabajo destruyó la pandemia, Macri 275. Y este gobierno, que puede tener un montón de déficit, la verdad que en eso podemos hasta conversar. Fíjate, porque tengo el dato del CIPA acá enfrente, crea en términos netos, después de la destrucción de Macri y después de la pandemia, 306.000 puestos de trabajo más. A mí me cuesta ver ahí problemas laborales en el mundo del empleo registrado. Y vos también mencionaste el caso del estancamiento durante el último gobierno de Cristina. Y hay un dato que a veces no suelen mencionar ustedes y a mí me parece importante. Macri recibe el gobierno con $13.000 per cápita de PBI. Pancho Cabrera, el ministro de Producción, dice lo vamos a aumentar a $16.000 el PBI per cápita. Lo llevan a $9.000 per cápita. O sea, achicaron la economía. ¿Y sabes por qué la achicaron? Por esto que vos estás diciendo. Porque se quedaron sin dólares. Entonces, la verdad es que ahí coincido con el diagnóstico. Creo que la pegaste con lo que acabas de decir. Efectivamente tenemos un problema de falta de dólares. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, entre otras cosas porque nos genera una deuda tan grande que ahora no tenemos cómo pagarla. Quizás si agregamos eso, hasta nos podemos poner de acuerdo en el problema de la Argentina, el endeudamiento, la fuga de capitales, por ende la falta de dólares. Mira, tres comentarios te voy a hacer. Primero, respecto del empleo. Yo dije la tasa de empleo de Macri fue más alta, se fue Macri con una tasa de empleo más alta que la tasa de empleo de Cristina. Llamo a los muchachos chequeados, está el dato en INDEC, igual es un dato, yo no hablé de tasa de desempleo. La tasa de desempleo, mucha gente no lo sabe. No te acompaña la tasa de desempleo. Claro, pero vos me contestás, vos me querés refutar mi dato de empleo hablando de la tasa de desempleo. ¿Comprendés que yo no hablé de la tasa de desempleo? Hablé de la tasa de empleo. La tasa de desempleo tiene otros problemas. Que cómo computás la gente, por ejemplo, que cobra planes y te dice que realmente está trabajando. Vos sabés, por ejemplo, que toda la gente que cobra planes sociales en Argentina figura como ocupada, ¿no? ¿Sabés qué pasa si haces ese neteo? Sí. Ponele, porque yo lo hice. ¿Vos lo hiciste? Sí, claro. ¿Sabés cuánto te da la diferencia? Sí. Menos de 0,5 puntos porcentuales. Claro. Hagámosla, y la tasa de actividad, te pongo otro segundo la ejemplo. tasa de desocupación, sí, te cambia. Digo, para que la gente entienda del otro lado, no tenemos menos tasa de desocupación porque tenemos planeros. Lo haces y te da más o menos el mismo número, lo haces de provincia de Buenos Aires, lo haces a nivel nacional, te da Julia, lo mismo. tenés 18 millones de personas ocupadas y tenés 1,5 millones de planes potencial Argentina Trabaja. Sí. Así que tenés 7% por lo menos de planes de trabajo que obviamente engrosan la nómina. Pero lo que te estoy diciendo es que estadísticamente en el dato segundo, no te incide. Estamos hablando de una tasa de desocupación de menos del 7%, casi llegando al nivel 2015. Te pido 3 minutos seguidos para contestar las 3 preguntas, después volvemos a cambiar. Dale. Entonces, la tasa de desocupación que vos me estás ofreciendo como herramienta para refutar tiene otros problemas. El otro problema que tiene es que cuando la tasa de actividad es baja, a veces algunas provincias, por ejemplo del norte, te esconden con baja tasa de actividad la tasa de desocupación. El ejemplo paradigmático es Formosa. Formosa llegó a tener durante el kirchnerismo 0% de desempleo. Algo que todos sabemos que técnicamente es imposible porque hay aunque sea desempleo friccional. Y ahora tiene la tasa de empleo, la tasa de actividad, más baja de toda Argentina. Tiene 31% de tasa de desempleo, 20 puntos menos que la de tasa de empleo, perdón. 31% de tasa de empleo. Solamente 31% de la gente en Formosa tiene una actividad contra 50% nos de la escandalizamos Buenos por Aires. Formosa, entonces la duplicación de la tasa a nivel nacional es menos importante. No, te estoy explicando por qué, te estoy explicando por qué difiere. Porque en orden de magnitud a mí me importan por qué difiere. Los 45 Fíjate, millones. no me dejas terminar los 2 minutos, pero no pasa nada. No, dale, te estoy explicando por qué difiere la tasa de empleo con la tasa de desempleo. Mi dato
que permanece sin ser refutado y que ofrezco que la gente de Chequeado lo refute, o después cuando termine el programa la seguimos por Twitter, No te es que contesto porque si no te interrumpo. Dale. Macri terminó con la tasa de empleo más alta que la tasa de empleo de Cristina. Segundo punto que te voy a hacer. Pero la duplicó De la la tasa creación de de empleo. desocupación. Déjame decir, Pero la otra duplicó vez, la tasa de desocupación. otra vez, la tasa de desocupación se vio afectada por la tasa de actividad, no la tasa de empleo. En Paradójicamente, en Formosa, en todo el no a país. nivel nacional. Sí, si te estoy diciendo, no, te estoy Dale, pero Martín, Julia, cualquiera Julia, si la puede tasa, te voy a hacer una entrar al pregunta, te voy a hacer una pregunta de la facultad, esa que dan ustedes en la facultad que damos nosotros. Si la tasa de empleo subió y terminó con Macri más alta que la tasa de empleo de Cristina, y el desempleo aumentó, ¿a qué es atribuible ese crecimiento del desempleo? Única y exclusivamente al aumento de la tasa de actividad. Tendrías que explicarlo vos. ¿Por qué duplicaron la tasa de desocupación? Con porque más gente aumentó la tasa de actividad. Pero escúchame, Única Martín, y exclusivamente vos por aumento de la tasa de viste actividad. el CIPA? Perdón. ¿Puedo Sí. pedir que mostremos tu tweet? ¿Puedo? ¿Me permitís? Sí, claro, obvio. El tweet No sé con la pero dale, evolución por del supuesto. CIPA. Perdona a la gente de producción. Sí, sí. El del Digo, estancamiento del empleo en los últimos 15 años, ¿me decís? y la caída con Macri. Sí, pero lo tuiteaste. acabamos de charlar acá. De hecho, ¿cómo lo- explicás que eso no explique o no impacte en la duplicación de la tasa de desocupación? Es, a mi Te lo criterio, explico ahora. algo obvio, no tiene mucho no, no sentido. es obvio, no es obvio porque terminó, eso pasa siempre que vos tenés una recesión. La Ahí va, recesión, bueno, la recesión ahí expulsa va. empleo. Entonces una cosa Perfecto. después, vos está bien el planteo que vos hacés. No, pero expulsó más empleo que en la pandemia, te lo doy, tenés razón. Pero el es que punto no te tengo estoy razón haciendo yo, es el CIPA, son punto las que te- registraciones de los empleadores. Claro, pero cuando yo estoy hablando de tasa de empleo, vos sabés muy bien que la tasa de empleo no sale del CIPA. Vos sabés que la tasa de empleo sale del INDEC y de la EPH. Son dos fuentes distintas y son dos conceptos distintos. La tasa de empleo es toda la gente que está trabajando. Entonces, La el tasa dato de que yo desocupación hice, sale de la misma fuente el que la dato que yo EPH. hice, Es trimestral, la desocupación es sale de la encuesta por misma panel. fuente de APH, Es la no misma de la encuesta. CIPA, no del CIPA. Pero la tasa de desocupación es de la EPH. Claro, Te no del cuento. CIPA. Igual convengamos que No del son CIPA. distintas maneras de evaluar una misma situación. No, pero por eso son Y dos. que la situación, sin duda, y vos lo Martín, reconociste, a ver, empeoró por una yo te recesión. propongo, Estoy diciendo que la tasa de si empleo- querés discutimos Verá. política económica en serio, discutir justo el punto. Claro, de pero si verdad no me, te lo digo si con no me dejas honestidad. argumentar, no podemos discutir. Bueno, dale. Bueno, A ver, seguí. punto 1, la tasa de empleo terminó más alta con Macri. Avancemos al siguiente, que con porque eso ya Cristina. Ese tema lo lo corremos. venimos dando vueltas hace 3 que Ese minutos. tema Bueno, lo corremos. y No ha pará, sido yo hago lo mismo con Pero la ves que tasa otra de vez me interrumpís. desocupación. Ahí está. Yo hago lo mismo con la es- tasa de es desocupación. imposible y hago discutir lo con mismo vos con la porque no me caída dejas del hablar. PDI per cápita. Los dos, Juli, los no dos me dejas perdemos hablar. el Si me primer dejas hablar, punto. podemos Pero discutir. te dejo hablar, pero repetiste Pero no la me misma dejas idea hablar. durante los últimos 10 minutos. No me estás dejando hablar. Digo, ese tema, saldémoslo, no fue refutado. Segundo tema que planteaste vos fue el tema de la creación de empleo registrado. Yo te digo, el 70% del empleo registrado de este gobierno son monotributistas también. No es empleo registrado asalariado. Pero es cierto que la tasa de empleo ahora, eso es verdad, la tasa de empleo ahora también es más alta que la tasa de empleo que dejó Macri. Ese es otro dato. Te lo reconozco ese dato, es cierto. A pesar de que la economía acaba de chocar contra, además le tocó la mala suerte de la sequía, pero acaba de chocar antes de la sequía ya. El último trimestre del año pasado se derrumbó la economía a una tasa del 13% anualizada. ¿Por qué? Porque ya se venía quedando sin dólares antes incluso de la sequía. Pero voy al tercer tema que mencionaste vos, que es la cuestión del ingreso per cápita en dólares. Cristina, entre el año 2009 y el año 2011, atrasó 53% el tipo de cambio real. Eso se llama plata dulce, no lo hizo ni Martínez de Oz. Creo que Martínez de Oz apreció menos la moneda. Lo que usted Cuando vos hicieron en el atrasás, déjame terminar mi 2017. punto, yo después te escucho todo. Dale. Yo te escuché tranquilamente. Cuando vos atrasás 53% el tipo de cambio real, es una manera de inflar artificialmente, porque vos sabés que obviamente los salarios reales son la inversa del tipo de cambio real. Entonces, cuando vos tenés, voy a decirlo en castellano para que la gente entienda, cuando vos tenés dólar alto, los salarios son bajos. Cuando vos tenés dólar bajo, los salarios son altos. Ergo, que nos encantaría todo que el dólar fuera 1 a 1. Ojalá pudiera ser, los salarios nuestros serían los alemanes. Quedaríamos sin laburo. Pero, Sin exactamente, industria. pero la economía estaría completamente parada y no tendríamos divisas, no generaríamos ningún dólar y ya hubiéramos chocado. Entonces, el tipo de cambio que vos te podés sostener es el que te equilibra las cuentas externas. Vos tenés que tener equilibradas las cuentas externas. Cristina asumió con un superávit de cuentas externas extraordinario y perdió todo el superávit de cuentas externas extraordinario y como atrasó 53% el dólar, se fue
en el último trimestre del año 2015 con un déficit de cuenta corriente de 15.000 millones de dólares. Eso es un faltante de dólares brutal e insostenible, es absolutamente insostenible tener 15.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente, salvo que tengas un financiamiento externo abundante. Último punto que te hago. O sea que era absolutamente insostenible el tipo de cambio con el que se fue Cristina, porque se fue con un déficit de 15.000 millones de dólares de cuenta corriente. El último punto que voy a hacer respecto a esto, por supuesto que a nadie le gusta el proceso de endeudamiento. A mí tampoco, soy uno de los que más condena todo proceso de endeudamiento. Pero la deuda nace del déficit. Si vos no tenés déficit, no tenés deuda. Cristina asumió con un superávit alto, con 5 puntos de superávit fiscal, y perdió el superávit fiscal en el primer año de gobierno y no lo recuperó ni siquiera cuando la economía crecía a tasas chinas en el 2010 y 2011, lo siguió aumentando. Y se fue con un déficit escandaloso, por eso asumió con 170.000 millones de deuda y se fue con 240.000. Macri asumió con un déficit así de alto, lo cerró año tras año, es verdad que lo cerró más en 2018 y 2019, lo cerró año tras año, pero obviamente hasta que vos lo cerrás, lo tenés que financiar ese déficit y obviamente es crecimiento de deuda. Yo celebro que discutamos de la deuda, discutamos también del déficit, que es la causa de la deuda, y avancemos hacia un consenso, que nunca más un gobierno tenga de manera permanente, y sobre todo en los años en los cuales crece la economía, un déficit sostenido y creciente, porque ese déficit siempre termina o en inflación por un lado o en deuda por el otro. Ahora te escucho. ¿Puedo responder? Claro, por supuesto. Bueno, no hay argumento más tonto para el endeudamiento en dólares que decir que es para financiar gasto en pesos. Te lo digo con toda honestidad, nunca escuché un argumento más tonto que ese y sobre todo más difícil de sostener. Si vos tenés déficit, encontrar la manera de financiarte en pesos, que es lo que con muchísimas dificultades está intentando este gobierno. Este gobierno se está cansando de colocar deuda en dólares. ¿Puedo responder? El En récord dólares, de la pero vos colocación de masa. en dólares, ¿quién nos presta en dólares? El Fondo Monetario, por ejemplo. Es la misma Cada cantidad vez que trae ustedes más dólares el Fondo tomaron, Monetario. la misma cantidad, 44. No, trajeron 5.000 ¿Vos te más. fijaste el acuerdo con el fondo? Si nos pidieron que votáramos 5.000 Pero vos a los millones más, derechos Juli. especiales de giro de Cristalina Georgieva de la ampliación del capital del FMI lo contás como más Claro. deuda del fondo. Avísame si es así, porque supuesto. estás haciendo mal los números. No, Nos prestaron 5.000 millones más 44.000 trajeron millones, Claro. que es lo mismo que ustedes tomaron. Es tan así Pero que ya nuestro habíamos- debate ya se interno, habían pagado 5.000 cuando Martín, pidieron nuestro de vuelta debate 44. interno en el Frente de Todos, y vos lo conocés muy bien, Claro, porque obvio, seguro si te la gusta. mitad ¿Sabes no cuál es? acompañó. ¿Sabes cuál es nuestro debate interno? Que nos prestan para darnos vuelta y garpar. ¿Qué cosa? Lo que ustedes tomaron. Claro. Es tan grave la situación que dejaron que el préstamo del fondo es exactamente lo mismo que ustedes tomaron. Nos damos vuelta y en 10 revisiones lo tenemos que devolver. ¿Y sabes qué pasa después de las 10 revisiones? A partir del 2024 tenemos que empezar a devolver lo que nos dieron para devolverlo de ustedes. Es así de loco el acuerdo del Extended Fund Facility hasta el 2034. Déjame decirte otra cosa. Haces mal los números si decís que la deuda era de 170.000 millones de dólares con Cristina y pasó a 240.000 millones de dólares. Perdón, Esos pasó a son los 240.000 millones de dólares. ¿Sabes por qué? Porque está sumando pesos con dólares. Lo que... ¿Así? ¿Me lo confirmás? Hay deuda en ¿Está distintas sumando monedas. pesos la con composición dólares? era- Bravo, Pero alguien por que me lo supuesto. reconoce. Entonces, Pero claro que sí, entonces le estás obvio. mintiendo a la gente. Decirle a la No. gente que la deuda que estás diciendo que está en dólares no se tiene que devolver en dólares al momento en el cual vos la expresás, que es al 2015. Decí la verdad, porque no son 240.000 millones de dólares. El principal foco del desendeudamiento del gobierno de Cristina es las letras del Tesoro al Banco Central en dólares que le da el Tesoro al Banco Central, que las tiene ahí guardadas, son papelitos por las reservas, para que ¿Son con en las qué moneda? reservas nos ¿En qué moneda son las desendeudemos. reservas? El conflicto en dólares, claro, pero ¿Y la cuál es deuda la no está diferencia en entre bajar? dólares. ¿Cuál es la Nosotros le diferencia dimos entre una bajar letra al activos en Banco dólares? Central. Te hago una pregunta contable. ¿Cuál es la No, diferencia? Martín. ¿Cuál es la diferencia entre bajar activos en dólares, que son las reservas, Sí. y liquidar reservas, y aumentar el pasivo en dólares? ¿Cuál es la diferencia entre bajar el activo ¿Pero en qué dólares pasivo? y ¿Qué aumentar pasivo? el pasivo? Si La no, deuda. le pagamos a los acreedores privados con las reservas, que ese es el principal problema Por que eso. a toda la derecha, permitime, no sé si a vos también te molesta, que a la gente le molesta, que piensa como vos, que usamos Y reservas eso- para desendeudarnos con los acreedores privados, que le dimos al Banco Central una letra. Es una letra del Tesoro al Banco Central en dólares. Es un papelito. Claro, un papelito, Es un y se quedaron con los dólares. Esa deuda Se vos la llevaron contás como 69.000 deuda en millones de dólares. y le Exacto. contás a la gente que ese es un endeudamiento de esos externos
que te generan quilombos para poder repagar. Es exactamente lo mismo, claro. Estás diciendo cosas que no son. Bueno, entonces me termina de parece que hablar en y te eso voy a hay que explicar ser por más qué es lo mismo. precisos. No, bueno, y lo último, 2 de cada 3 dólares para pagar deuda no fue así. De los 200.000 millones de dólares de colocaciones que hicieron ustedes durante el gobierno en total de Mauricio Macri, una parte importante, 86.000 millones de dólares, fueron formación de activos externos. Una No, parte nada que importante ver. fue para Nada eso. que ver. Otra parte importante... Estás comparando peras con manzanas vos No estoy ahora. comparando, pero... Sí, porque la formación de no activos te da externos del el- sector privado no tiene nada que ver con la deuda pública. Nada que ver tiene. Son dos fenómenos distintos. ¿Pero qué tiene que ver si los dólares del sector privado son los mismos dólares que se toman en materia de endeudamiento No, por no sé, parte del podrían haber Estado? sido superávit Se fiscal, liquidan podrían en haber el sido mercado superávit único libre de comercial. cambio si los compra el También sector se privado. liquidan desde los dólares superávit comercial. Podrían haber sido superávit comercial de la liquidación de soja, qué sé yo. No Sí. sabemos de dónde el dinero es fungible. No hay Hubiera, manera de saber hubiera dónde estado viene. bueno porque ustedes tuvieron de hecho superávit comercial, el superávit como bien dijiste que Cristina no tuvo, hubiera estado bueno que ese superávit comercial No, sí, de hecho Cristina, ¿cómo no va a tener? Cristina asumió con superávit comercial y se fue con déficit. en Eso la es lo que- última parte no tuvo Sí, superávit claro, comercial. lo perdió. Y esa Lo fue perdió una, por atrasar y esa el precio fue una del de las dólar. razones por las Atrasó que se 53% decidió el dólar, ¿cómo no lo va a perder? estatizar YPF. Y déjame con esto hacerte una última pregunta, no Bueno, quiero, dale. la verdad que Pero los no me ha chicos... dejado ni un minuto de aire. Bueno. Déjame contestar en un minuto. Vos y dijiste te una dejo la última frase pregunta. que la Dejá que tengo te acá conteste lo anotada. anterior y te dejo la última pregunta. Bueno, dale. Bueno. Cristina efectivamente sacó 69.000 millones de dólares de reservas y le enchufó al Banco Central esos papelitos que vos decís que son letras intransferibles, que no sirven para nada. Le enchufó al Banco Central y dijo, un O sea pagaré. que no, o sea Le que dijo no al es deuda banco, déjame externa, hablar digo, a para mí, Juli. aclararle a la gente. Juli, ¿Es te deuda digo la externa verdad, eso? te digo la verdad, yo te respeto mucho y te escucho, pero si vos no, cada vez que yo trato de arrancar una respuesta, Bueno. me pisás arriba es imposible. Entonces, yo te digo, Cristina tomó 69.000 millones de dólares de reservas y le dio al Banco Central un papelito. Con esas dólares de reservas pagó deuda. Macri tomó la deuda del Fondo Monetario Internacional y con esos dólares también pagó deuda. La Hizo que- exactamente la lo que mismo. tomó. Tan es así, déjame cerrar el punto. Tan es así que en el año 2018 y 2019, que fueron los años del Fondo Monetario, la deuda pública argentina no creció. Lo cambió en la composición, canceló con sector privado y pasó a tener organismos multilaterales. O sea que ese es el punto por el cual te hacía la pregunta antes. ¿Cuál es la diferencia entre bajar los activos por 69.000 millones de dólares, como hizo Cristina, y quemar 69.000 millones de dólares de reservas, o aumentar los pasivos Te hago una en pregunta. 44.000 millones de dólares? Contablemente no es lo mismo. ¿Puedo? A ver, Juli, no es lo Digo, mismo contablemente el otro bajar lado, para activos la o subir gente que está pasivos. escuchando, ¿es lo mismo de verle, dijiste 70.000 millones para poner tu ejemplo, 70.000 millones de dólares al Banco Central en una letra del Tesoro, al Banco Central que está contablemente en el balance, a deberle 70.000 millones de dólares a BlackRock y al Fondo Monetario Internacional? Es mucho peor ¿A vos te devolver al parece Banco que es lo Central. mismo? Es mucho peor. Bueno, mucho listo. peor. Ese es el porque vos al que sector ustedes externo, vos tuvieron. podés reestructurar la deuda con el sector externo, Ese es el pero con el problema Banco que Central no ustedes podés, tuvieron, que porque es que no generás el supieron fenómeno de inflación que tenemos. diferenciar El los 100% de acreedores. inflación que tenemos nació ahí. No El supieron kirchnerismo asumió diferenciar. sin inflación. Había deflación cuando asumió Néstor y se fueron con una inflación escandalosa justamente porque hicieron pelota al Banco Central. Ustedes Así que duplicaron la inflación. es Ustedes mucho pasaron peor de quemar la 25% reserva del Banco Central. a 50%. Y ustedes lo multiplicaron por 8. Bueno, Esa Hubo en 2003 2% duplicación es de porque inflación y se quedaron fueron sin con 20 y dólares. pico. bueno, a ver, vamos. Muy interesante la discusión. Está bueno, ¿no? Sí. Te invitamos Esto me otro día. interesa, vengo Te con mucho vamos gusto. Vengo con a mucho- invitar a. repitamos a- esto. a un café de paso. Repitamos porque me interesa. Solamente le quiero preguntar si él está de acuerdo en La última. privatizar YPF, porque dijo que todos los bienes, a ver si te reitero bien la frase, todos los bienes que podía producir el sector privado, no los tenía que producir el Estado, por ende tenían que privatizarse las empresas que hicieran algo que hace el Sí, sector la respuesta privado. es sí, soy pragmático. O sea, si me muestran que tiene una ventaja tenerlo en cabeza del Estado, no tengo ningún problema en tenerlo en cabeza del Estado. Esa discusión en el mundo ya no se da más, es una discusión vieja. En Europa hay empresas del Estado que funcionan bien, hay empresas del Estado que funcionan mal, hay empresas privadas que funcionan bien, hay empresas privadas que funcionan mal. ¿YPF funciona yo mal? creo que el Estado tiene que tener una prioridad. Yo creo que el Estado tiene que tener una prioridad en proveer salud y educación de calidad y que no tiene que meterse en aquellas áreas en las cuales el sector privado puede hacer su trabajo bien. ¿Y si da ganancia? ¿Y si da ganancia? Ahora, tampoco. Ahora no ¿Tampoco? el objetivo del Estado no es la ganancia, no es una empresa privada ni tiene que serlo. El objetivo del Estado es que la gente viva bien,
con la menor cantidad de impuestos posibles y con oportunidades. Que tenga oportunidades en educación y que tenga oportunidades en salud. Que el Estado esté fracasando en la provisión de salud, de educación y de seguridad, pero al mismo tiempo tenga una fábrica de chocolates, es un disparate. Bueno, la vamos a seguir a esta discusión en otro momento porque obviamente...